Hay un sonido que muchos soldados jamás olvidan. Un silbido múltiple, creciente que se convierte en un rugido capaz de helar la sangre. Es el sonido de decenas de cohetes surcando el cielo al mismo tiempo. Un sonido que anuncia destrucción, caos y la llegada de la artillería más temida del arsenal soviético. Hoy vamos a centrarnos en la historia de una de las armas más influyentes, más exportadas y más utilizadas del mundo, el BM-21 Grad, un sistema de lanzacohetes múltiples que, desde su aparición en 1963, ha cambiado por completo la manera en que se concibe el fuego de saturación. Pero este no es solo un vehículo con 40 tubos y un camión Ural como base. Es un símbolo del poderío industrial soviético, de la guerra moderna y de los conflictos más duros de los últimos 60 años. Su sombra aparece en mapas de Asia, África, Medio Oriente, Europa Oriental y prácticamente en cualquier lugar donde haya estallado un conflicto armado. Lo que vas a ver hoy no es simplemente un repaso técnico. Vamos a revelar cómo nació, por qué fue tan revolucionario, qué lo convierte en un arma tan devastadora, en qué guerras cambió el rumbo del combate y también sus lados oscuros. Las controversias, los accidentes y por qué sigue siendo tan polémico hoy en día. El BM-21 no es una reliquia, ni un sistema retirado. Es una máquina que aún ruge en pleno siglo XXI, que evoluciona, que se adapta y que continúa sembrando el terror en los campos de batalla modernos. Así que siéntate, ajusta el volumen, porque estás a punto de descubrir la historia completa de un arma que no dispara cohetes, desata tormentas. Comencemos. Para entender por qué nació el BM-21 Grad, hay que retroceder a un momento en el que la artillería de la Unión Soviética experimentó un cambio radical: la Segunda Guerra Mundial. Allí surgió una máquina legendaria, un arma que transformó para siempre la forma de atacar al enemigo: el Katyusha. A diferencia de los cañones tradicionales, el Katyusha podía lanzar decenas de cohetes en pocos segundos, saturando grandes áreas. No era preciso, pero no necesitaba serlo. Su objetivo era otro: derribar la moral enemiga, romper líneas defensivas y desorganizar al adversario con pura potencia de fuego. Después de la victoria soviética, el mando del Ejército Rojo comprendió una verdad fundamental. La guerra moderna ya no dependía solo de tanques o de infantería, sino de la capacidad de golpear rápido, golpear fuerte y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. Así, durante los años 50, la Unión Soviética se obsesionó con perfeccionar esta idea. Los comandantes exigían sistemas de cohetes más móviles, más fiables y con mayor alcance. Necesitaban una herramienta capaz de acompañar a las tropas en cualquier terreno, desde bosques europeos hasta desiertos asiáticos, y lanzar ataques masivos antes de moverse a una nueva posición. El problema era que los viejos Katyusha ya no daban la talla. Sus plataformas improvisadas, su limitada potencia y sus sistemas de guiado rudimentarios mostraban su edad. La Unión Soviética necesitaba algo nuevo, algo que mantuviera el espíritu del Katyusha, pero con la tecnología de la Guerra Fría. Fue entonces cuando los ingenieros del complejo de artillería soviético comenzaron a trabajar en un concepto completamente renovado: un lanzacohetes montado sobre un camión todoterreno, equipado con docenas de tubos robustos, capaz de disparar sin preparación previa, y con cohetes más potentes, más rápidos y de mayor alcance. Ese fue el inicio del proyecto que unos años después daría vida a uno de los sistemas de artillería más prolíficos del planeta. A finales de los años 50, el diseño básico ya estaba sobre la mesa: un camión resistente, capaz de cruzar barro, nieve y arena, un nuevo cohete de 122 milímetros totalmente rediseñado, y un conjunto de lanzamiento de precisión sencilla pero extremadamente fiable. La Unión Soviética se preparaba para dominar el campo de artillería móvil. El mundo estaba a punto de conocer un arma que se convertiría en protagonista de guerras, revoluciones y conflictos en todos los continentes. Y ese arma era el Grad, la lluvia de acero que cambiaría para siempre la guerra terrestre. En la próxima sección veremos cómo ese concepto pasó del papel a convertirse en una máquina real, el nacimiento oficial del BM-21. Cuando el mando de la Unión Soviética aprobó la creación de un nuevo sistema de lanzacohetes múltiples, la responsabilidad cayó sobre uno de los centros de investigación más importantes del país: el Instituto de Investigación Científica número 6, especializado en artillería de cohetes. Allí, un equipo de ingenieros liderado por Alexander Ganichev comenzó a transformar la teoría en una máquina real. El reto no era sencillo. Los soviéticos querían un sistema que pudiera desplegarse rápidamente, sobrevivir a terrenos extremos y disparar una salva masiva sin sufrir daños.
Por eso decidieron abandonar los antiguos chasis improvisados y elegir una base completamente nueva. El camión Ural 375 de un vehículo robusto, de tracción integral, diseñado para operar en barro profundo, ríos poco profundos, desiertos y zonas heladas. Sobre ese camión, los ingenieros montaron una estructura rotatoria capaz de sostener 40 tubos de lanzamiento, organizados en 4 filas simétricas. Diseñar esta batería no fue un proceso directo. Se realizaron decenas de pruebas para evitar que la vibración del disparo deformara los tubos o dañara el vehículo. El objetivo era claro: disparar todos los cohetes en menos de 20 segundos sin comprometer la estabilidad. Uno de los avances clave fue el nuevo cohete de 122 milímetros, un proyectil completamente distinto a los usados por generaciones anteriores. Los científicos rediseñaron la propulsión, optimizaron las aletas estabilizadoras y reforzaron la carcasa para soportar mayores velocidades. El resultado era un cohete capaz de volar más lejos, más rápido y con mayor potencia destructiva que cualquier diseño soviético previo en su categoría. Las primeras pruebas de campo comenzaron a inicios de los años 60, en polígonos militares cercanos a Sverdlovsk. Los test incluyeron fuego real bajo temperaturas extremas, disparos desde terreno inclinado e incluso pruebas de movilidad donde el prototipo fue sometido a barro congelado, zanjas y pendientes severas. Los militares quedaron sorprendidos con un detalle. Tras disparar la salva completa, el vehículo podía ponerse en movimiento de inmediato, tardando apenas medio minuto en abandonar la zona. Esto era fundamental en la doctrina soviética, ya que los lanzacohetes solían convertirse en blancos prioritarios para la artillería enemiga. A finales de 1962, el prototipo cumplió todos los requisitos. En febrero de 1963, el nuevo sistema fue oficialmente aceptado bajo el nombre BM-21 Grad, que en ruso significa granizo. Un nombre perfectamente elegido. Un ataque del Grad caía sobre el enemigo como una lluvia repentina, masiva y devastadora. En ese momento, nadie imaginaba que esta máquina, nacida con objetivos puramente tácticos, se convertiría en uno de los sistemas de artillería más extendidos del planeta durante más de 6 décadas. Ahora que conocemos cómo nació, en la siguiente sección veremos cómo funciona realmente este monstruo de fuego. A simple vista, el BM-21 Grad puede parecer un camión militar con tubos montados en la parte trasera, pero su verdadero poder está en la combinación de ingeniería sencilla, movilidad extrema y una operación sorprendentemente rápida. Su diseño no busca complejidad, sino una eficiencia brutal en el campo de batalla. Todo comienza con su plataforma base, el Ural 375D, un camión soviético 6x6, diseñado para atravesar terrenos donde otros vehículos simplemente se rinden. Su motor V8 de alto torque, su suspensión elevada y su tracción total le permiten cargar con la estructura del lanzador y su peso adicional sin perder velocidad ni maniobrabilidad. En carretera puede alcanzar alrededor de 75 km por hora, mientras que en barro, nieve o arena mantiene suficiente potencia para avanzar sin dificultad. A nivel estructural, el Grad es un conjunto compacto pero robusto. El vehículo mide más de 7 metros de largo, alrededor de 2,4 metros de ancho y supera las 13 toneladas con todo el sistema instalado. Su construcción está pensada para resistir vibraciones, baches, clima extremo y jornadas de uso intensivo sin requerir mantenimiento complejo. En la parte trasera se encuentra el núcleo del sistema, una plataforma giratoria metálica equipada con 40 tubos de lanzamiento. Aunque los detalles técnicos del armamento los veremos en la sección siguiente, aquí basta con entender que esta estructura es completamente orientable. Puede rotar más de 120 grados hacia los lados y elevarse mediante un mecanismo hidráulico, permitiendo apuntar sin mover el camión entero. La operación del Grad es uno de los aspectos que lo hizo famoso. Una tripulación entrenada puede detener el camión, estabilizarlo y orientar la plataforma en pocos minutos. Los controles internos están diseñados para ser tan simples como sea posible. El comandante puede elegir lanzar un proyectil, varios o toda la salva, mediante un panel eléctrico básico, lo que reduce errores y permite actuar bajo presión en condiciones de humo, mala visibilidad o incluso fuego enemigo. Pero la característica operativa más importante del sistema es su movilidad táctica. El Grad está diseñado para detenerse, disparar y desaparecer. Permanecer quieto después de la operación lo convertiría en un blanco perfecto para la artillería enemiga, por lo que la doctrina soviética se basa en una secuencia estricta: entrar, disparar y abandonar la zona inmediatamente. El Ural 375D, con su potencia y su tracción, permite ejecutar este ciclo con rapidez incluso en terrenos hostiles. La recarga es otro proceso cuidadosamente estudiado. No se realiza desde la cabina ni desde la estructura principal, sino mediante personal especializado o un vehículo de apoyo. Insertar los 40 proyectiles puede tomar de 10 a 15 minutos en condiciones óptimas. Inmediato no es,
Pero el diseño del Grad compensa esta limitación mediante su capacidad de lanzar una salva devastadora antes de retirarse del área. El funcionamiento del BM-21 demuestra por qué ha permanecido vigente durante tantas décadas. Es resistente, fácil de operar, barato de mantener y capaz de golpear con una rapidez que sorprende incluso a ejércitos modernos. Mientras que la sección anterior explicaba el funcionamiento general del Grad, ahora vamos a adentrarnos en las especificaciones exactas que lo convirtieron en uno de los sistemas de artillería más versátiles del mundo. Aquí entran en juego sus cifras, su rendimiento real y, sobre todo, la variedad de municiones diseñadas para transformar este lanzacohetes en una herramienta adaptable a casi cualquier misión. El BM-21 está clasificado como un sistema de cohetes de artillería de 122 milímetros, integrado en el complejo 9K51. Su estructura metálica de 40 tubos es capaz de operar con una amplia familia de proyectiles, cada uno diseñado para un propósito distinto. Estos cohetes no son simplemente explosivos. Hay variantes pensadas para fragmentación antipersonal, penetración, incendios, interferencias y mucho más. El cohete estándar utilizado desde su entrada en servicio es el 9M22, un proyectil de alto explosivo fragmentación. Tiene un alcance aproximado de 20,4 kilómetros y una carga diseñada para dispersar cientos de fragmentos en un área extensa. Su fuselaje metálico y sus aletas estabilizadoras lo convierten en un proyectil fiable, resistente y fácil de fabricar en serie. Una de las mejoras introducidas por la Unión Soviética fue el 9M22U, una versión refinada del cohete original, con propulsor optimizado y mejor estabilidad en vuelo. Este modelo mantuvo el mismo calibre, pero aumentó la consistencia de impacto, convirtiéndose en la munición más común del arsenal Grad durante décadas. Para misiones especializadas existen cohetes con funciones específicas, como el 9M28F, que incluye una ojiva de alto explosivo aún más potente, y el 9M23, diseñado para efectos incendiarios sobre zonas amplias. También se desarrollaron variantes como el 9M43, una munición de humo destinada a crear pantallas densas que ocultan movimientos de tropas o vehículos. Algunas versiones experimentales y de exportación incluyen cohetes equipados con submuniciones, parámetros de vuelo extendidos o cargas químicas, aunque muchas de estas variantes están restringidas o no se utilizan en la actualidad. A nivel estructural, el Grad mantiene un equilibrio entre peso, alcance y estabilidad. Su conjunto de lanzamiento está construido con acero reforzado, preparado para resistir tensiones térmicas y vibraciones extremas durante la activación de salvas masivas. La plataforma dispone de mecanismos que permiten ajustar con precisión el ángulo de elevación y la orientación lateral, lo que facilita adaptar cada disparo a la misión sin necesidad de sistemas electrónicos avanzados. El sistema completo con el lanzador montado sobre el camión tiene un peso aproximado que permite transportarlo fácilmente por carretera y caminos rurales, contribuyendo a su reputación de ser un arma flexible y apta para entornos exigentes. Con estas características, el BM-21 no solo ofrece una fuerza destructiva considerable, sino que lo hace con una simplicidad técnica que facilita su uso y mantenimiento en prácticamente cualquier ejército. El BM-21 no tardó en demostrar su efectividad en el campo, y eso abrió la puerta a un fenómeno que pocos sistemas de artillería han logrado: una familia completa de variantes, cada una adaptada a distintas necesidades, presupuestos y estrategias de combate. El Grad dejó de ser un único modelo y se convirtió en un concepto, una plataforma flexible que podía evolucionar según el país que lo adoptara. La primera serie de variantes surgió directamente en la Unión Soviética. Una de las versiones tempranas fue el Grad 1, un sistema más ligero montado sobre un chasis diferente y diseñado para unidades aerotransportadas y fuerzas que necesitaban mayor movilidad en terrenos estrechos. Aunque no alcanzó la fama del modelo original, demostró que el concepto era adaptable a múltiples roles. Otro paso importante fue el Grad B, pensado para operar en regiones montañosas donde un vehículo grande como el Ural resultaba poco práctico. Esta versión utilizaba un chasis más pequeño y versátil, sacrificando parte del volumen de fuego a cambio de movilidad en zonas difíciles. Con el paso de los años, Rusia desarrolló versiones más modernas, como el 9K51M, conocido como Tornado GE, considerado el heredero directo del Grad. Este modelo incluye sistemas avanzados de navegación, control de fuego digital, cohetes de mayor alcance y capacidad para disparar municiones más precisas. Aunque sigue la filosofía de saturación, la actualización lo acerca a los estándares contemporáneos. Pero el verdadero salto global ocurrió fuera de Rusia. Países como China, Irán, Corea del Norte, Egipto, Polonia o Pakistán comenzaron a producir sus propias variantes, muchas veces sin depender de componentes soviéticos.
China, por ejemplo, desarrolló el Tipo 81, un sistema muy similar pero montado sobre camiones propios y capaz de disparar cohetes compatibles fabricados localmente. Irán creó el Arash, una versión que utiliza cohetes más largos para ampliar el alcance, mientras que Corea del Norte introdujo sistemas basados en el Grad con configuraciones variables de tubos, adaptándose a sus necesidades estratégicas. Estas adaptaciones no buscaban solo copias económicas. Muchos países incorporaron mejoras tecnológicas, como cabinas blindadas, sistemas automáticos de puntería y cohetes con submuniciones especializadas para distintos objetivos. En algunos casos, el Grad fue montado incluso sobre plataformas completamente distintas. Vehículos blindados, camionetas modificadas e incluso camiones civiles adaptados en conflictos donde la capacidad industrial era limitada. Esa versatilidad convirtió al Grad en un sistema capaz de ajustarse a casi cualquier entorno operativo. Hoy, más de 60 países poseen alguna versión del Grad o de su munición. Esta diversidad ha permitido que el sistema siga vigente incluso en ejércitos con presupuestos reducidos, mientras que las versiones avanzadas continúan compitiendo en el mercado internacional. La familia Grad demuestra cómo un diseño de los años 60 puede transformarse continuamente para seguir siendo relevante en escenarios de combate modernos. El BM-21 Grad no tardó en salir de las fábricas soviéticas para enfrentarse a su verdadero examen: la guerra. Desde su debut en los años 60, ha aparecido en más conflictos que casi cualquier otro sistema de artillería moderno. Su efectividad, su bajo coste y su facilidad de operación lo convirtieron rápidamente en un protagonista constante de la guerra terrestre, desde desiertos y selvas hasta zonas urbanas densamente pobladas. Su primera gran demostración de poder ocurrió en Medio Oriente. Durante la guerra de Yom Kippur de 1973, los ejércitos árabes utilizaron salvas masivas de Grad para frenar avances israelíes y desorganizar unidades mecanizadas. Aunque no era un arma precisa, su capacidad para saturar grandes extensiones permitió neutralizar posiciones defensivas y abrir corredores para avances blindados. El impacto psicológico fue enorme. Soldados que sobrevivieron al ataque aseguraban que el sonido de una salva de Grad era más aterrador que el de un bombardeo aéreo. Después, el sistema se volvió habitual en conflictos de alta intensidad. En la guerra entre Irán e Irak, ambos bandos integraron el Grad en su estrategia de desgaste. Los ataques solían incluir decenas de lanzadores disparando de manera coordinada, creando cortinas de fuego capaces de frenar ofensivas, castigar concentraciones de tropas e incluso alterar el curso de batallas completas. En terrenos abiertos, el Grad se convirtió en un arma de ruptura. Lanzaba la salva y se retiraba antes de que la artillería enemiga pudiera localizar su posición. En Afganistán, el ejército soviético empleó el Grad para atacar montañas, cuevas y posiciones rebeldes difíciles de alcanzar con artillería tradicional. Su capacidad para golpear áreas inaccesibles lo convirtió en una herramienta clave para dispersar emboscadas y contrarrestar agrupaciones insurgentes. Sin embargo, el terreno montañoso también provocó que muchas salvas cayeran de forma impredecible, ampliando el impacto colateral del sistema. Durante las guerras de Chechenia, el uso del Grad mostró una faceta más cruda. En zonas urbanas, su potencia se multiplicaba debido a la concentración de estructuras, escombros y civiles atrapados. Los ataques contra Grozny fueron devastadores y demostraron cómo un sistema pensado para saturar bosques o campos abiertos podía convertirse en una pesadilla en ciudades densamente pobladas. El Grad también ha sido protagonista en conflictos menos mediáticos, pero igual de influyentes. Guerras civiles en Angola, Sudán, Etiopía, Somalia, Libia, Siria o Yemen, entre muchas otras. En estos escenarios, grupos insurgentes, milicias y ejércitos regulares han utilizado el sistema tanto para operaciones ofensivas como para castigar regiones controladas por el enemigo. En varios casos, incluso se adaptaron versiones improvisadas montadas en camiones civiles. En Europa del Este, durante la guerra en Georgia en 2008 y especialmente en el conflicto de Ucrania desde 2014 en adelante, el Grad volvió a ocupar un papel central. Las posiciones defensivas, columnas blindadas y zonas logísticas se convirtieron en objetivos frecuentes. Con el conflicto moderno dominado por drones, sensores y reconocimiento aéreo, el Grad ha demostrado que pese a su antigüedad, sigue siendo una amenaza letal cuando se utiliza en grandes números y con coordinación adecuada. La historia de combate del BM-21 revela algo importante. No es un arma diseñada para precisión quirúrgica, sino para romper el espíritu del enemigo, desorganizar líneas y golpear donde duele mediante pura saturación. Ha sido exitoso, temido y a veces extremadamente polémico. Pero ante todo, ha demostrado ser una pieza clave de la artillería moderna, capaz de inclinar el equilibrio táctico en manos de quienes saben emplearlo. El BM-21 Grad, pese a su simplicidad y eficacia, ha estado envuelto en numerosas polémicas a lo largo de su extensa vida operativa.
Su propio concepto, la saturación de un área completa, lo convierte en un arma poderosa, pero también en una herramienta que puede causar daños colaterales masivos si se emplea sin precisión o sin disciplina táctica. Una de las controversias más persistentes es su uso frecuente en zonas urbanas. Aunque el Grad fue diseñado para atacar formaciones militares en campo abierto, muchos conflictos contemporáneos han tenido lugar en ciudades densamente pobladas. Cuando un sistema que dispara 40 cohetes no guiados en cuestión de segundos se utiliza en un sector lleno de edificios, viviendas y refugios improvisados, el resultado suele ser devastador. Organizaciones internacionales han criticado repetidamente este tipo de empleo, argumentando que su naturaleza de dispersión lo hace incompatible con operaciones cerca de civiles. Además, el Grad ha protagonizado numerosos incidentes de fuego errante o cohetes que caen fuera del área prevista. La falta de sistemas avanzados de guiado en sus primeras versiones hace que factores como el viento, la temperatura, la humedad o incluso pequeñas fallas en la estabilización puedan desviar un proyectil decenas o cientos de metros. En guerras donde las líneas enemigas y civiles están muy próximas, cualquier desviación se vuelve peligrosa. Otro problema conocido es la explosión accidental de depósitos o vehículos cargados con cohetes del Grad. Estas municiones son relativamente estables, pero almacenarlas de manera incorrecta o transportarlas en condiciones inseguras ha generado desastres en bases militares, convoyes o zonas logísticas. En varios casos documentados, incendios menores han terminado en detonaciones masivas, destruyendo instalaciones enteras y causando numerosas bajas. También existen registros de fallos de cohetes durante el despegue, en los que el proyectil explota prematuramente o se desvía hacia zonas cercanas al lanzador. Estos accidentes, aunque infrecuentes, suelen ser letales para las tripulaciones si ocurren en el momento de la salva o durante operaciones de recarga. Otra controversia importante gira en torno a su utilización por grupos no estatales y milicias, ya que muchas variantes del Grad son fáciles de adquirir en el mercado negro o se han replicado mediante versiones improvisadas. Esto ha permitido que actores sin entrenamiento adecuado empleen cohetes de saturación en conflictos desorganizados o guerras civiles, aumentando el riesgo para la población civil. En algunos casos, incluso se han montado tubos del Grad en camionetas o plataformas rudimentarias, creando versiones inestables y peligrosas tanto para los operadores como para quienes se encuentren cerca. A nivel internacional, diversas organizaciones han pedido limitar o supervisar estrictamente el uso de sistemas de saturación como el Grad en entornos con presencia civil, subrayando que su despliegue indiscriminado puede violar principios básicos del derecho humanitario moderno. Todo esto no significa que el BM-21 sea un arma defectuosa. Su diseño funciona exactamente como se concibió: golpear zonas amplias, desorganizar fuerzas enemigas y ejercer presión psicológica. La controversia no está en su ingeniería, sino en la forma en que se emplea. Una herramienta poderosa que en manos equivocadas o en escenarios inapropiados puede desencadenar consecuencias trágicas. Hoy, más de 6 décadas después de su creación, el BM-21 Grad sigue siendo un actor clave en numerosos ejércitos del mundo. Pero su permanencia no se debe solo a la tradición o a la abundancia de unidades fabricadas. Se mantiene porque ha sabido adaptarse a un tipo de guerra completamente distinto al de la Guerra Fría. La primera gran transformación ha venido en forma de munición mejorada. Aunque el Grad nació como un sistema de cohetes no guiados, el avance tecnológico ha permitido el desarrollo de proyectiles con mayor estabilidad, mayor alcance y patrones de fragmentación optimizados. Algunos modelos modernos incluso incorporan mejoras en la propulsión que les permiten alcanzar distancias que antes solo los sistemas de lanzacohetes múltiples más pesados podían lograr. Estas nuevas municiones han reducido el margen de error y han aumentado la eficacia del sistema, sin necesidad de sustituir los lanzadores existentes. Otra evolución importante es la integración de sistemas digitales de control de fuego. Muchos países han reemplazado los cálculos manuales por computadoras balísticas, pantallas táctiles y sistemas de navegación por satélite. Con esto, el Grad puede moverse, apuntar y disparar con una velocidad muy superior, aumentando su capacidad de realizar ataques de dispara y desplázate, una táctica fundamental para sobrevivir en un entorno donde los drones y la artillería de contrabatería pueden detectar y atacar en cuestión de minutos. La movilidad también ha dado un salto significativo. Aunque el BM-21 original montaba su lanzador sobre un robusto camión Ural 375D, las versiones actuales utilizan plataformas modernas con mejores motores, transmisiones reforzadas, frenos más eficientes y cabinas protegidas. Esto permite operar el sistema en condiciones más extremas y reduce la vulnerabilidad de la tripulación frente a metralla o fuego ligero. Asimismo, varios países han desarrollado variantes propias del Grad, adaptándolo a sus necesidades. Algunos han optado por chasis blindados, otros por camiones más ligeros o incluso aerotransportables.
En todos los casos, el objetivo es el mismo: mantener la filosofía del Grad, pero hacerlo compatible con doctrinas modernas y amenazas contemporáneas. También ha surgido una tendencia clara hacia la integración con drones de reconocimiento. Hoy, un BM-21 puede ser guiado por un dron que identifica blancos, confirma impactos y evalúa daños, algo impensable en sus primeros años. Esta combinación convierte al sistema en un recurso mucho más preciso y eficiente, capaz de coordinar ataques con mayor inteligencia y menor desperdicio de munición. A pesar de estas mejoras, el Grad enfrenta preguntas sobre su futuro. El campo de batalla moderno se inclina hacia la precisión, los sistemas guiados y las municiones inteligentes. Sin embargo, el Grad continúa siendo atractivo por una razón simple: su relación costo-efectividad es difícil de superar. Un solo lanzador puede cubrir un área inmensa, saturar posiciones enemigas y operar sin requerir una logística compleja como la de sistemas más avanzados. Es probable que en las próximas décadas el Grad no desaparezca, sino que evolucione hacia un híbrido entre saturación y precisión, combinando su capacidad clásica de fuego masivo con proyectiles guiados, mejorados y compatibles con las exigencias del combate moderno. El BM-21 Grad ha pasado de ser un arma de la Guerra Fría a convertirse en un sistema que sigue influyendo en la forma de luchar y planificar operaciones terrestres. Su historia no es solo la de un lanzacohetes, es la de un concepto que, gracias a su adaptabilidad, ha logrado mantenerse vigente en un mundo militar que cambia cada año. El BM-21 Grad no es solo un sistema de artillería, es una leyenda viva que ha marcado la historia militar durante más de 6 décadas. Desde su nacimiento como evolución del Katyusha hasta su participación en los conflictos más recientes, este lanzacohetes múltiple ha demostrado una combinación única de potencia, simplicidad y adaptabilidad, que lo mantiene vigente incluso frente a la tecnología moderna. Cada salva que dispara el Grad no solo destruye objetivos, sino que también envía un mensaje claro: un diseño inteligente y versátil puede permanecer relevante y letal a lo largo del tiempo. Su historia nos enseña que en la guerra no siempre gana el más moderno o el más costoso, sino quien sabe combinar efectividad, estrategia y capacidad de adaptación. El legado del BM-21 no está solo en los campos de batalla, sino en su influencia global. Inspiró innumerables variantes, adaptaciones locales y modernizaciones, consolidándose como un referente en artillería de saturación. Es un recordatorio de que la simplicidad bien ejecutada puede ser devastadora, y que incluso un veterano de más de 60 años puede seguir siendo temido y respetado. Si disfrutaste este recorrido por su historia, su evolución y su impacto, apoya el canal dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre armas que cambiaron la historia. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que sistemas como el BM-21 Grad seguirán siendo útiles en la guerra moderna o serán reemplazados por misiles guiados y drones? Déjanos tu comentario, porque la historia de la guerra se construye entre todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las piezas de artillería más influyentes del mundo. Recuerda, la historia no solo se estudia, se siente en cada rugido de los cañones y en cada lluvia de acero que dejó su marca en el campo de batalla.